Muy buenos días a todos en esta hermosa mañana. Este es el último lunes del mes de abril y tenemos la hermosa oportunidad de poder dialogar y poder reflexionar acerca de algo que la palabra también nos enseña. Sería muy altanero de nuestra parte cuando nosotros decimos que vamos a enseñar algo. La verdad es de que la Biblia es la que nos enseña, la Biblia es la que nos guía. La Biblia es la verdadera voz y la auténtica voz de Dios hablando a nuestros corazones. Claro, todo dependerá de lo que nosotros permitimos que Dios nos hable. Y hoy vamos a tratar de empezar algo que vamos a ver durante toda esta semana, en este tiempo de reflexiones en cuanto a la fuerza de los pensamientos. Y vamos a darnos cuenta que existe una gran lucha entre lo que es el gobierno interno, el gobierno de nuestra vida, de nuestro ser interior. Uno, porque el corazón en el Señor es el que debe de gobernar nuestros actos. Y otro es porque nuestros pensamientos son los que quieren gobernar nuestros actos. Entonces tenemos una lucha interna. La mayoría de gente, la mayoría de cristianos, nunca se ha dado cuenta de este tipo de luchas en las cuales la mayoría caminamos, porque es una lucha interior. ¿Quién es el que debe gobernar? ¿El corazón? ¿O deben de gobernar los pensamientos? Es ahí donde vamos a aprenderlo. Nosotros debemos entender en primer lugar que tú y yo fuimos hechos a la imagen de Dios, fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Esto incluye naturalmente el proceso llamado los pensamientos. Los pensamientos deben de ser la respuesta propia de un corazón que vive gobernado por el Señor. Ese es el proceso original. Pero hoy tenemos una plataforma que regularmente el diablo, los demonios y la sociedad se encargan de distorsionar. Es la plataforma de los pensamientos. Los pensamientos desean tener el gobierno sobre nuestras vidas y la mayoría de las personas procede en sus decisiones diarias en base a la plataforma de sus pensamientos. Escucha muy bien, porque voy a leer dos pasajes bíblicos y dentro de esos pasajes bíblicos vamos a ir aprendiendo todo lo que en ellos está envuelto y todo lo que Dios nos quiere enseñar en cuanto a este gran reto, mejor dicho, que es de los pensamientos. Dice Génesis 6:5. Génesis 6:5 dice, y vio el Señor, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Observa cómo para que Dios vea algo, significa que las cosas no eran como él originalmente las debería de ver. Porque esta misma expresión de ver, cuando dice que Dios vio, es la misma expresión que se repite 6 veces en el primer capítulo de Génesis, cuando dice, y vio Dios que era bueno. Esa era la perspectiva correcta. Pero nuevamente Dios examina lo que él había creado. Y entonces al examinar, dice, y vio el Señor, aquí ya no existe eso de que Dios vio que era bueno, sino dice, vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es una situación. Observa cómo Dios siempre quiere ver las cosas de acuerdo a su voluntad. En Génesis capítulo número 1, 6 veces Dios dice, vio Dios que era bueno. Pero ahora, solamente 6 capítulos después, en el capítulo 6, un tiempo después, el hombre había creado tanta maldad por causa de sus pensamientos, que Dios vio esa maldad y se dio cuenta algo Dios, que la maldad del hombre era mucha. Jesús hablando en Mateo 22:37 nos da otro pasaje bíblico. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y con toda tu mente. O sea, tengo en sí que contestar 3 preguntas. Todos tenemos que contestarnos 3 fundamentales preguntas de existencia. La primera pregunta de existencia que debo de aprender a contestarme es, ¿quién verdaderamente yo soy? Esa es una pregunta que la mayoría de las personas se hace y trata de contestarse a través de la lectura, a través del preguntar, a través de la universidad,
a través de leer libros de filosofía, al tratar de buscar algún pensamiento religioso que pueda conectarlo con su propia identidad. La mayoría de las personas camina en la vida buscando eso. La segunda pregunta que deberíamos de contestarnos es: ¿cuál es la labor que debo hacer en mi vida? ¿A qué he sido llamado a hacer en este mundo? ¿Tú sabes la labor a la cual has sido llamado a hacer en este mundo? Esa es una pregunta que debes de contestarte. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es: ¿hacia dónde debo dirigir mi diario vivir? ¿Cuál es el objetivo de cada día de mi vida? De cada día de mi vida. El Señor creó las cosas en 6 días y en el 7º día decidió a dónde debería de llegar, al descanso. Eso quiere decir, cesó de toda obra que Él había hecho. Siempre de parte de Dios encontraremos nosotros que lo que Dios nos ha llevado a hacer es por causa de un propósito verdadero y un propósito final. Porque Él es el alfa, pero también Él es la omega. Eso significa que todo lo que hacemos deberíamos de entenderlo como algo a lo cual deberíamos llegar. La gente tiene un problema con saber quién es. La gente tiene un problema con saber cuál es la labor que debe de hacer en la tierra y por lo tanto la gente tiene un fundamental problema, es hacia dónde realmente dirijo mis pasos día con día. Todo comienza en el proceso de nuestros pensamientos. Todo comienza si nosotros le hemos dado a nuestros pensamientos el gobierno. Un primer consejo que te doy en esta hora es que debes de tener cuidado con lo que piensas. No todo lo que piensas es lo correcto. Inclusive, cuando las cosas son de acuerdo a mi favor, no significa que estoy pensando correctamente. Yo debo de darme cuenta que lo verdadero es lo que está guardado en el corazón. Lo trágico de esto es que si lo que está guardado en tu corazón no es lo que debería de estar guardado. Nuestros pensamientos, escucha bien este principio, nuestros pensamientos son la base creativa de lo que guardamos en el corazón. Todos nosotros tenemos cosas que guardamos en el corazón. Y aunque nosotros no lo querramos, todo lo que hablamos tiene que ver en cuanto a todo lo que hemos nosotros guardado aquí adentro de nuestro corazón. Y por lo tanto, eso es lo que nutre nuestros pensamientos. Todo acto de nuestra vida es porque lo pensamos, pero todo lo que pensamos es porque está guardado en el corazón. Dice la Escritura en la primera parte, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha. O sea, sus vivencias, las vivencias del hombre, estaban llenas de maldad y habían dado por resultado una mente que vivía solo para generar, maquinar, crear maldad. El hombre puede llegar a eso en la vida si no tiene cuidado con sus pensamientos, si no tiene cuidado de lo que guarda en su corazón. Por eso es tan importante con lo que alimento el corazón. El corazón se alimenta de nuestras diarias vivencias y nuestra mente proyecta esas vivencias en pensamientos. ¿Cuáles son tus pensamientos? Son las cosas que cada día tú guardas. Tú y yo guardamos cosas en el corazón, cada día. Esas son las cosas que pensamos. Alguna situación que sucedió con los padres, eso es lo que se guarda en el corazón y eso es lo que se piensa. Los pensamientos tienden a desear gobernar los actos de las personas y por eso es que tienden a desear que te alimentes de aquello que nunca los echarás, porque los pensamientos tienen varias fuentes. Las vivencias, pero también los demonios. No lo voy a tocar el día de hoy, entre semana voy a tocar. Pero debes de saber algo muy importante. Los demonios más fuertes en el mundo satánico, los demonios más fuertes, no son los demonios que pueden poseer tu cuerpo, sino son aquellos que pueden manipular y proveer ideas a tus pensamientos. Los gobiernos del mundo, el hombre vive gobernado por pensamientos y no se da cuenta que detrás de ello hay un plan de maldad. Así como nosotros vivimos en Jesucristo en un plan de su voluntad, debes de saber que el diablo tiene un plan de cómo hacer las cosas. El mejor psicólogo en el mundo es el diablo y él sabe cómo proceder en tu vida para paso a paso gobernar tu corazón, que tu corazón sea gobernado. Entonces dice la Escritura, dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los pensamientos son una máquina de invención para bien o para mal.
Estos son lo que son los pensamientos. Los pensamientos trazan y diseñan los deseos del corazón. Cuando el corazón quiere expresarse de una mejor forma, entonces lo empiezas a procesar con tus pensamientos. Cuando hay una maldad que empieza a procesarse en tu corazón, querrás visualizarlo con tus pensamientos. Los pensamientos visualizan los verdaderos valores que están guardados en el corazón. Eso significa, es altamente peligroso cuando hay algo que tú has admitido aquí en tu corazón y lo empiezas a procesar aquí. ¿Por qué? Porque entonces estará procesando los pensamientos actos futuros. De eso también vamos a hablar después. O sea, nuestros pensamientos proyectan las imágenes de las pasiones del corazón. Pasiones correctas y pasiones incorrectas. Yo no puedo permitir que la mente se alimente de pasiones desordenadas y tú no puedes permitir que la mente se alimente de ellos. Si hay pecados, por ejemplo, o prácticas ocultas, tarde que temprano darán a luz. Todo pecado ya manifestado fue concebido previamente en el vientre de la mente y creció hasta dar a luz por la fuerza de los pensamientos. Los pensamientos proveen fuerza a tus acciones. Mientras más pienses en algo, más fortaleces algo que vas a hacer, sea bueno o sea malo. Todo pecado pasa por el proceso. Todo pecado pasa por el proceso de nuestros pensamientos. Voy a terminar ya ahorita, pero escucha esto. Todo pecado pasa por el proceso de los pensamientos. No existe el pecado sin su previa planeación. No existe el pecado sin su previa planeación. Isaías 14, 12 al 14 dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué pensamientos? ¿Cuánto tiempo habrá procedido Lucifer en tener todo esto que estaba deseando hacer en su vida? Deseando hacer, porque todo procedió en un sentir y en su corazón hasta que empezó a visualizarse. Él se visualizó en los cielos. Él se visualizó en el monte de Dios. Él se visualizó en el trono. Él se visualizó adorado. Él se visualizó respetado. Todo lo que el diablo desea hacer en tu vida, lo hará a través de tus pensamientos. Si tu corazón no está recibiendo la palabra de Dios, seguramente entonces está siendo manipulado en tus pensamientos. Debes de saber que la única forma que el reino de Dios puede gobernar en tu vida es cuando nosotros hemos aprendido a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, porque lo que guardamos en la palabra es lo que gobernará en nuestros pensamientos. Hasta ahí dejamos el día de hoy. Y pido que la palabra y el consejo introductorio con el cual empezamos a hablar esta mañana te dé luz. Yo te voy a invitar que compartas esta palabra porque seguramente a familiares o amigos necesitan escuchar esto. Vamos un poco a hablar acerca de la forma como los demonios y el diablo opera en nuestros pensamientos. Y esto hace que tu vida pueda ser una vida esclavizada en esos pensamientos. Te doy gracias por este tiempo y te doy gracias por tu palabra. Pido, Señor, que sea la gracia tuya operando en toda la vida de toda la gente que está escuchándola y que traiga luz a su corazón, la voz tuya, la voz de tu Espíritu hablándole. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comparte y nos vemos mañana a la misma hora. Seguimos conectados. Es un placer siempre poder compartir la palabra.